Buenos días, nuevamente con ustedes aquí desde Inmediato Walk, el programa internacional, porque salimos al aire en vivo desde Ecuador, Nueva York, Canadá y lógicamente desde Colombia. Entonces, Inmediato Walk, un programa que busca entregarles a todos ustedes noticias, información con análisis crítico, con análisis sustentado, con análisis argumentado, que le permita tener una visión mucho más clara de lo que pasa en este país. Doris Patricia Méndez, bienvenida a Inmediato, nuevamente bienvenida porque nos oscureció el programa hace 8 días que no pudo estar por líos de salud familiar. Buenos días, bienvenida. A veces nos toca ausentarnos por ciertas cosas, pero para mí es un verdadero placer poder estar aquí, poder estar con ustedes, acompañarlos otra mañana más de opinión, de crítica y sobre todo una mañana de mucho corazón. Muy bien, tenemos también aquí en línea ya a nuestro colega y amigo de 1000 años, a Rommel Rodríguez desde Ecuador. Rommel, bienvenido a Inmediato Walk, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? Y cuéntanos si sigues siendo feliz. Médico, yo creo que es una urgencia que las personas aprendamos a ser felices, no completamente felices en lo que hacemos, trabajando, haciendo el trabajo que tenemos que hacer, pero no dejando que el trabajo se nos convierta en una rutina, sino también en una diversidad de actividades que nos permitan ser felices y también libres. Por eso, este formato de Inmediato Walk lleva la claridad del concepto, la inclusión y desde luego muestra otras aristas que no se conoce en algunos medios de la prensa y sobre todo porque no somos generadores de noticias, básicamente somos generadores de opinión. Un saludo para Doris, hoy va a estar también Nueva York y de todas maneras aquí seguimos siendo muy felices. Bueno, muy bien, arranquemos con un tema que me parece que es muy importante y sobre todo un tema que ha dado mucho para hablar esta semana. Hablemos de los coletazos del atentado contra Miguel Uribe. Creo que en ese aspecto todos tenemos algo que pensar, algo que decir. Y pues hay en el ambiente, hay angustia, hay zozobra, hay miedos, también hay falsas noticias, hay muchas cosas alrededor de eso. Pero especialmente hablemos de los coletazos de este atentado, de esas repercusiones, de eso que está ahí como en la bruma y que no nos permite ver con claridad lo que está pasando. Bueno, yo creo, Doris, que lo primero es rechazar ese tipo de circunstancias. La violencia es el idioma de los que no tienen nada que decir. Como no tienen argumentos, entonces asesinan, matan, destruyen, hacen daño. Entonces la violencia no está bien de ninguna manera. Lo primero es que rechazamos ese atentado y le damos nuestra solidaridad a la familia para que la familia reciba que desde aquí, desde el Tolima, desde Ecuador, desde Nueva York, Inmediato Walk está comprometido con la no violencia y a rechazar este tipo de circunstancias. Muy bien, la pregunta del millón es ¿quién ganó con esto? ¿Quién se beneficia con esto? ¿A quién le conviene este atentado? Porque si uno se pone a mirar juiciosamente, claro, de entrada unos echan culpa para un lado, culpa para el otro, y cada uno se acomoda a tratar de demostrar qué fue lo que pasó. Versiones muchas, eso muchas es verdad. Versiones. Pero pensemos, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia al presidente? No lo beneficia. El país se convulsionó. Es decir, uno no puede pensar de que un hombre inteligente como el presidente va a conectar con este tipo de cosas porque no lo beneficia, al gobierno no lo beneficia.
Entonces, primera condición, que definitivamente no. Segundo, que al partido del presidente, al grupo político del presidente, pues el doctor Miguel Uribe no era el que iba encabezando las encuestas. Inclusive, de entre las encuestas del Centro Democrático, el Centro Democrático está marcando muy bajito en las encuestas. Las encuestas las va ganando, en el caso de los partidos de izquierda, va Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, son los que van adelante. Por los lados del centro, los que van ganando en las encuestas hasta ahora son Sergio Fajardo y Claudia López. Entonces, nada que ver y lejos, pero lejos están los candidatos del Centro Democrático, en el cual el primero no era Miguel Uribe. Esto hace pensar entonces que definitivamente esta intención política no hay. Hay otras... Pero sí afecta a las campañas presidenciales para el 2026, porque se reaviva como el tema de la violencia, entonces recordamos a Galán, recordamos a Gaitán, y entonces la gente dice, bueno, los candidatos y los políticos dicen, en ese momento necesitamos refuerzo en seguridad. Es cierto, Doris, es cierto. En este país, pues recordemos que hubo asesinatos de candidatos presidenciales, pero lo usual, salvo Galán y salvo Álvaro Gómez, todos eran candidatos de izquierda. Cuando mataron a Pizarro, a Pardo Leal, a Jaramillo Osa, eran candidatos de izquierda. Pero ahorita entonces tenemos un lío, es que el ambiente se pone complicado. Ahora todo el mundo está asustado y pidiendo que haya refuerzos de sus seguridades. Es que este país es simpático, unas cosas que uno no entiende. En este país se votó y se dijo no a la paz. Aquí votaron que no a la paz. Y después de que dicen no a la paz, decir no a la paz es decir sí a la guerra. Sí a la violencia, claro. Sí a la guerra, sí a la violencia. Si se votaron no a la paz mayoritariamente y ahora la gente se está quejando porque hay violencia. Pero pues eso son circunstancias simpáticas de lo que pasa en el imaginario colectivo. Pero volvamos a quién gana. Este gobierno ha demostrado que es el que más ha incautado coca a los narcotraficantes. Eso, las cifras históricas fueron superadas de manera impresionante. Es decir, a los narcotraficantes no les conviene, a las mafias no les conviene lo que está pasando, porque el gobierno de Petro y las fuerzas militares han incautado grandes cantidades de sustancias alucinógenas en los puertos y en diferentes partes. Han llegado a laboratorios, han quemado laboratorios, todo ese tipo de cosas. Entonces, uno podría pensar que a las mafias no les conviene. Ahora, las mafias no operan sueltas, las mafias tienen tentáculos en la vida política. Entonces, ahí ya uno empieza a pensar quiénes están, qué red está allí. Y por eso parte de las cosas que vimos fueron las falsas noticias. Las fake news fueron impresionantes. Sí. La fiscal general de la Nación y el director nacional de la policía en una rueda de prensa explicaron todas las falsas noticias que estaban diciendo. Entonces, que por ejemplo, que primero pusieron al muchacho que asesinó pues que no asesinó, que atentó porque todavía él está vivo, que atentó contra Miguel Uribe, entonces que estaba al pie de una señora y que esa señora era una edil del Centro Democrático. Eso fue falso, eso fue manejado con inteligencia artificial. Sí, eso no tuvo, eso no fue real. Inclusive decían que la señora tenía un morral en la espalda y que luego tenía el morral aquí. Eso fue manipulado con inteligencia artificial. La señora que realmente estuvo y que el muchacho sí le preguntó algo, ella llegó, pues le contestó, alguien le pregunta y le contestó, pero todo eso montaron una cosa. Después la misma señora se presentó a la fiscalía y dijo, mire, sí, yo vivo aquí en el barrio, vivo en tal parte, yo estaba allí poniendo cuidado y pasó esto, pues, alguien me habló, yo le contesté, pues no tengo nada que ver. Y el edil que no estaba allí también se presentó y dijo, yo no tengo nada que ver. Para que vean eso, salió otro video diciendo de que alguien le había quitado al joven el celular.
Eso tampoco fue cierto. Eso fue mentira. Entonces, para que vean todas las cosas que se empiezan a jugar. Y después salió otro video, yo estuve oyendo un video de que unas mafias estaban manipulando todo y que desde antes, que dice que el general Naranjo había recibido unos audios. Eso fue falso, eso fue mentira. El mismo general Naranjo salió a decir eso no es cierto. Pero el problema es que al ciudadano común y corriente está en su casa, oye eso y cree que eso es verdad. Es que ese es el problema de las redes sociales, porque definitivamente uno cómo hace para saber que es mentira. O sea, noticias muchísimas llegan alrededor del atentado contra Miguel Uribe y es mucho lo que se dice, entonces realmente uno no sabe, pero a la vez de que se dicen cosas también es importante reconocer, por ejemplo, videos como el de los médicos que hablaban con respecto al candidato, al precandidato presidencial, y de verdad que son videos supremamente irrespetuosos, son videos inhumanos, son videos donde la gente se burla del estado de una persona y de una familia, y yo creo que en este momento en el país no estamos para eso. Yo creo que a través de las redes sociales lo que la gente pretende o lo que están haciendo con las falsas noticias es precisamente como fomentar o como aumentar esa crisis de violencia que no queremos que se dé, pero que en el ambiente se siente. A ver, Doris, precisamente a raíz de esos videos mentirosos unos y manipulados otros y definitivamente de mal gusto otros, algunas personas nos han preguntado que si realmente se hizo daño. Porque hay algunas personas que están diciendo que no fue una pistola Glock, sino que fue una pistola de balines. Entonces que eso realmente no pasó, que no le hizo daño, que la bala era de plástico, que es de goma. Eso es falso. A ver, lo real es una pistola Glock. Las pistolas Glock primero son carísimas, es una pistola Glock que vale en pesos colombianos, número más, número menos, 20 millones de pesos. Es decir, un pobre no la compra. Eso indica de que este muchacho fue instrumentalizado, a ese se la dieron para que hiciera el atentado. Segundo, él no era ningún profesional, no era ninguna persona experta en ese tipo de cosas. Pero Tanto se así, habla de una red de sicarios. no, pero el que atentó, es una persona que hizo 8 tiros y le pegó 3, 5 lo echó para otro lado. ¿Listo? Entonces, y de los 3, 2 en la cabeza y 1 en una pierna. Entonces, para que vean la habilidad. Otro no tenía un plan de escape y salió corriendo y pues por eso lo cogieron. Algunos dicen que seguramente lo organizaron así para que lo cogieran y lo masacraran, como pasó en Ecuador precisamente con Villavicencio, cuando atacaron al candidato presidencial saliendo de un vehículo y lo atacaron, inmediatamente la gente reaccionó y pues lo lincharon. Pero lo que yo quiero contarles es que esas balas tienen la siguiente característica. Primero, a tan pequeña distancia, la velocidad es altísima, entonces la bala entra, rompe el cráneo, entra al cuerpo. Por la velocidad, la sola velocidad genera una cosa que llama el efecto Venturi. ¿Qué es el efecto Venturi? Cada persona, cuando uno está parado al pie de una vía y pasa un vehículo a alta velocidad, uno siente como que lo arrastra, como que se lo lleva, porque se crea un cono de aire, un tubo de aire. Entonces ese tubo de aire exactamente hace la bala va entrando y crea un tubo de aire, pero eso quiere decir que la bala, aparte del daño que está haciendo por la parte metálica que está entrando y está rompiendo, el cono de aire está ampliando el daño más, pero fuera de eso esa bala entra, como va a tanta velocidad, es caliente, entonces produce un daño terrible porque va quemando también alrededor todo. Es decir, el daño que le hicieron a Miguel Uribe es irreversible, el daño que le hicieron no se va a recuperar.
Hay algunos que están rezando pensando de que se mantenga vivo. Sí, es posible que se mantenga vivo, pero los daños ya no se los va a recuperar Y nadie. él sigue en estado crítico, Él ¿verdad? sigue en estado crítico y es que ha disminuido. Lo que La pasa es inflamación que del la cerebro, neurología dice una cosa: el paciente está en estado crítico y está empeorando. Si se estabiliza, la gente dice, el parte médico se estabilizó, pero la gente cree que estabilizarse quiere decir que empezó a mejorar. No, él no ha mejorado nada. Él simplemente se está estabilizando. Pero la idea es que se mantenga vivo. No quiere decir que dentro de 15 días él esté haciendo otra vez campaña y vuelva, porque el daño va a ser irreversible. El daño es terrible, el daño que le va a quedar cerebral. Entonces, tengamos en cuenta eso. Pero, Doris, Rommel ha sido muy juicioso estudiando este coletazo y qué se ha sabido desde Ecuador en lo que tiene que ver con los posibles atentados. Rommel, ¿qué sabes tú desde Ecuador de lo que está pasando con este atentado a Miguel Uribe? Aquí, la información y el coletazo, como ustedes dicen, tiene que ver con la consumar a los grupos criminales del Ecuador, e incluso uno de los testigos aseguró en declaración a la Fiscalía de Colombia que esta orden había sido dada desde Ecuador. Veamos rápidamente. En Ecuador son identificadas 22 bandas delincuenciales: las Águilas, los Caballeros Oscuros, los Chone Killers, los Lagartos, los Latin Kings. Son bandas bien reconocidas aquí, pero hay una que es la más reconocida a nivel internacional, que es la banda de los albaneses. Aquí está el narco albanés y están los grandes narcos albaneses que están llevando o que llevan, que transportan coca para Europa, para los Estados Unidos, para Asia inclusive. Entonces, aquí ese rumor que llegó, empezamos a investigarlo, qué es lo que está pasando. Y evidentemente le dimos una asociación o asociamos la idea del coletazo con la presencia de las bandas albanesas, de los narcos albaneses, que son absolutamente peligrosos, absolutamente bien organizados, muy armados y con un músculo financiero muy fuerte. Y esto nos permite suponer que si aquí atrás hay una gran organización de las mafias internacionales, esto lo ha dicho el presidente Petro de Colombia, y las noticias que hemos recibido, la presencia de grupos internacionales y el manejo de la cocaína desde Emiratos Árabes, hay una conexión internacional muy importante. Aquí en el país todavía nos sigue dando mucho pesar, mucha pena lo sucedido en Colombia, y particularmente contra el precandidato a la presidencia de la República, Miguel Uribe Turbay. Así que este no es un país realmente que bandas de este país de pronto hayan pertenecido. Quizás sí, es un supuesto, quizás no. Pero, mire, Ecuador no es un país cultivador de coca. Ecuador tiene una cifra muy bajita, es el 0,04, que en un equivalente a hectáreas cultivadas, más o menos 50.000 hectáreas. Ecuador no es un país cultivador de coca. Ecuador es un país utilizado para el tráfico, para el transporte de coca. Es un país utilizado para hacer el negocio. Voy a decirles algo ahí muy rápido, y es que enviar una tonelada de coca desde Colombia a cualquier destino del mundo cuesta $1 millón. En cambio, si la transporta desde Ecuador, donde hay puertos especializados y narcotraficantes muy bien organizados en los puertos, vale solamente 400, 500.000 dólares. Así que es un negocio redondo, pero aquí también se sintió que hay presencia de grupos internacionales, y por ahí podríamos tener una conexión de las bandas internacionales, médico.
Sí, decía que ya también tenemos a Rafa ya también tenemos a Rafa, a Rafael lo tenemos en Nueva York. Ya también está pendiente de la información. Tendremos información porque esta semana Nueva York y casi todos los Estados Unidos hay muchos problemas de movilizaciones y van sumándose estados tras estados. Es decir, se van sumando los estados a estas grandes movilizaciones que indudablemente ponen en caos al país. El mundo está en llamas, mi querido Rafael. El ¿Qué mundo está tal? prendido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está de Rommel? Saludos para Agustín y acá también desde aquí, desde la capital de Nueva York. Bueno, queremos decirle que la ciudad de Nueva York está hoy muy orgulloso. Hoy es un día... Muy bien, Romel, muchas gracias. Importante saber esa situación de la relación de las mafias internacionales y apunta a lo que estábamos diciendo, precisamente en lo que tiene que ver con las incautaciones de cocaína y la importancia que tienen para las mafias internacionales desestabilizar el gobierno, que las fuerzas militares se pongan a tratar de solucionar problemas internos y olviden su trabajo de incautación de sustancias ilícitas. Eso es importante. Doris, una cosa que vale la pena, y Rommel, el gobierno contra viento y marea, después de que se presentó esta situación, recuerden que el fin de semana, el martes y miércoles amanecimos con atentados en Cali, en el Valle, en el Cauca, 19 atentados con Cauca muertos, y el Valle del 5 Cauca. muertos ya van y muchos heridos. Y lo que se buscaba era generar una situación terrible y ahí fueron las disidencias de las FARC, de Iván Mordisco, los que se atribuyeron esos atentados y que vuelve a pensar que ellos están tratando de que las acciones militares, por ejemplo en el Plateado, donde ellos han sido tradicionalmente los dueños de ese terreno, pues que les permitan seguir con el tráfico de coca sobre todo que es lo que más les interesa. Sin embargo, el presidente fue a Cali y ya hablaremos de específicamente otras circunstancias que representó eso, pero firmó el decreto para la convocatoria de la consulta popular, lo que han llamado el decretazo, pues. Entonces, interesante que hablemos de ese decreto y de lo que trae eso a la mano. Sí, el pasado 11 de junio, el presidente de la República firmó ese decreto, que es el decreto 0639. Y en ese decreto, pues, se manifiesta todo lo que tiene que ver con la consulta popular, que para muchos ha sido de rechazo, que constitucionalmente no se puede. Esto, como el tema de la crisis de la violencia, ha generado más dudas que certezas, porque, por ejemplo, constitucionalmente se dice que el Senado está obligado a emitir un concepto frente a eso. ¿Y por qué no lo ha hecho el Senado? Bueno, Doris, ahí vienen las interpretaciones. El problema que tiene el derecho es que el derecho está escrito, las normas están escritas, pero las interpretaciones sí dependen de la persona que las mire. Y entonces los enemigos del gobierno plantean una cosa, los amigos del gobierno plantean otra, y cada uno interpreta la norma como le parece y como le conviene. A ver, tú dices una cosa que es cierta. Lo que dice la ley es que para cuando se vaya a expedir una consulta popular, el gobierno, con la firma de todos sus ministros, es obligatorio que tenga la firma de todos sus ministros, así dice la ley, va al Congreso de la República, exactamente al Senado, y le pide al Senado que mire si es conveniente o no. Muy bien, el Senado se reunió y el Senado dijo que no era conveniente, por una votación de 49 contra 47. Eso fue lo que pasó. Pues muy bien, eso generó discusiones, que el presidente manipuló, pero ahí se cerraría ese plazo. Sin embargo, la senadora María José Pizarro presentó una tutela al tribunal, ante un juez de Bogotá,
y ese juez falló a favor de la senadora. Y lo que dice el juez es lo siguiente, que la votación que cerró el senador, el presidente, el doctor Cepeda, que él cerró esa votación, ella pidió la palabra para objetar esa votación y el presidente no le dio esa opción, le cerró esa posibilidad. Entonces ella, porque se consideró que estaba el debido proceso para ese tipo de circunstancias estaba alterado, puso una tutela. Y la tutela le ordenó al presidente del Senado que debería volver a hacer la votación en 48 horas. Ya no lo hizo, ya él decidió que no y no se hizo esa votación. Al no hacerse esa votación, pues habría un desacato a una tutela, eso. Pero ¿qué deja de fondo? Si el juez de la República ordena repetir la votación, quiere decir que no hubo votación. O sea, que esa votación fue ilegal, que esa votación no es válida. No es válida, sí. Y si no es válida, eso implicaría entonces que el Senado no se ha manifestado, porque la votación que dio una manifestación cualquiera no es válida, tendría que volverse a manifestar. Y como se les venció el tiempo, el presidente utiliza ese tiempo, como ya se les venció, para lanzar eso. Pero preguntémosle a alguien que conoce mucho este país, a una precandidata presidencial que ha recorrido todo el país por todas partes, mostrando su conocimiento. Es una mujer muy formada, una mujer con mucho cartones, con mucha experiencia, y es la doctora Carolina Corcho. Ella nos explica de una manera sencilla lo que está pasando y la legalidad o no de este decreto que se acaba de expedir y que tiene en vilo a medio país. El presidente del Senado de la República y algunos partidos políticos opositores están acusando al presidente Gustavo Petro de dictadura y golpe de Estado por emitir un decreto que pretende convocar la consulta popular para que sea el pueblo el que defina sobre la reforma laboral, que fue bloqueada por el Congreso de la República y sus mayorías sin ninguna explicación y argumentación. Lo que no le dicen al país son los profundos yerros y cuestionamientos sobre el procedimiento de supuesta negación de la consulta popular, donde nunca hubo una proposición para poder anunciar la votación. Se hizo una votación rápida, de manera arbitraria, no hay coincidencias entre el número de votos que aparecieron y el número de personas que había en el recinto, no se le permitió la votación a una de las senadoras que estaba allí, pero además el presidente del Senado, asaltando la Ley Quinta y la Constitución, se negó a repetir la votación pedida por el Pacto Histórico para poder zanjar y organizar todas estas dificultades y cuestionamientos que son yerros de fondo y profundos sobre el proceso legislativo. La democracia no solamente son los contenidos, la democracia son los procedimientos, y el Congreso de la República y sus mayorías están supeditados a seguir los procedimientos de la Ley Quinta y la Constitución colombiana. Cuando ocurren estos asaltos, el presidente de la República en esta ocasión puede y tiene facultades para poder hacer la convocatoria por decreto de la consulta popular para que sea la ciudadanía la que dirima la discrepancia entre el poder ejecutivo en cabeza del gobierno y el poder legislativo, ambos poderes elegidos por el pueblo colombiano. A esto es a lo que se oponen. Esto es lo que denominamos el bloqueo del bloqueo. No solo el bloqueo de las reformas que se ha hecho de manera obstruccionista y filibustera en el Congreso de la República, sino el bloqueo a los mecanismos de participación ciudadana para que el pueblo colombiano se pronuncie y dirima. Eso es lo que hay en el fondo de esta disputa cerrera de poderes, en donde no aceptan ningún cambio para que haya justicia social para mujeres, para jóvenes, para los humildes, para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Por supuesto que emitido el decreto vendrán las demandas y ya tendrán que ser los jueces de la República quienes diriman esta condición. Pero ¿qué tanto miedo
le tienen a la participación ciudadana y a los cambios en beneficio de la gente. De esto se trata mi columna en la revista Sur, Carolina Corcho, allí la pueden revisar y leer. Así como escuchamos en este momento a la doctora Carolina Corcho, es bueno también recordar, traer al recuerdo en el día de hoy palabras tan bonitas como la del doctor Carlos Gaviria, cuando él decía que la consulta es la esencia de la democracia. Y yo en eso estoy de acuerdo con la doctora Carolina Corcho, porque es como sentir el miedo de los grandes políticos, de que la consulta se haga, de que el pueblo diga, de que el pueblo opine y de que realmente nosotros podamos participar. Escuchemos y veamos este video. De modo que esa es la base de la democracia. ¿Por qué? Porque lo que se va a someter a las personas a que decidan mediante el sufragio son cosas que les conciernen. Y por tanto, yo soy consciente de cuáles son mis necesidades, de cuáles son mis carencias, y entonces puedo depositar mi voto en un sentido que yo pienso que me va a ayudar a superar esas carencias, que me va a ayudar a superar esas necesidades. Y que nadie se arrogue la facultad de decir que conoce mejor que yo cuáles son mis necesidades, cuáles son mis ambiciones, cuáles son mis anhelos. Esa es la base de la democracia. Bellísima base esa. Inmediato walk desde Nueva York con Rafael, nuestro colaborador y una persona que conoce, para que nos cuente de manera directa lo que está pasando en Nueva York con los migrantes. La situación se está poniendo tensa. Ahorita ya uno encuentra inclusive enfrentamientos entre fuerzas militares regionales y fuerzas militares nacionales. La situación no está fácil y entonces empieza uno a ver un autoritarismo terrible dentro de los Estados Unidos, que era el gobierno o el Estado de la libertad y de los derechos. Rafael, bienvenido a Inmediato Walk. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Agustín. Un saludo muy cordial para usted y también para Angarita. Sí, efectivamente, la situación es sumamente compleja, crítica aquí en los Estados Unidos. Bueno, a muy poco tiempo vamos a tener para hablar porque ha habido esta semana diferentes crisis, una crisis migratoria, como acaba de decirlo, pues también una crisis económica, esta crisis global y también la crisis del Medio Oriente, que han sido prácticamente los titulares o lo que ha dominado el ambiente político aquí en los Estados Unidos particularmente. En lo que tiene que ver a la crisis migratoria, efectivamente, pues la semana pasada, el fin de semana pasada, y ya ha ido casi toda la semana, ha habido violentas manifestaciones en territorio americano, pero más concretamente en California, donde se encendió la chispa de la discordia y de los reclamos y de las protestas y de las manifestaciones, inclusive hasta del vandalismo. Claro, lógicamente, las autoridades han rechazado este procedimiento, ¿no?, que se ha tornado extremadamente violento, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas como se deben ser, ¿no? La protesta está garantizada por las constituciones, por la constitución de aquí, pero hay que también tener su medida y su mesura en la forma como se tiene que protestar, ¿no? Pero mientras tanto, lo más importante creo que ha sido esta reunión que tuvieron, este espacio que le dio el Congreso a los diferentes gobernadores de las ciudades santuarios aquí en los Estados Unidos. Y cada uno de los diferentes estados han sido muy críticos al gobierno del presidente Donald Trump y a las medidas abusivas, según considerados por ellos mismos, que está aplicando la administración del presidente Donald Trump. Y quizá uno de los principales mensajes ha sido la que dio la gobernadora del estado de Nueva York. Recordemos que la gobernadora o los gobernadores son las máximas autoridades dentro de cada uno de los estados, muy por encima de los propios alcaldes. Los alcaldes pues tienen su territorio local, como el de la ciudad de Nueva York, pero la gobernadora pues tiene el dominio absolutamente de todo del estado. Entonces han sido extremadamente críticos y han llevado este mensaje al presidente Donald Trump y han puesto de énfasis muy claramente, casi la mayor parte de los gobernadores han enfatizado
las acciones del gobierno del presidente Donald Trump y les ha recordado, y ellos mismos recuerdan, que proceden precisamente de olas migrantes desde hace siglos, como bien lo decía la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul. Mis padres vinieron acá de la extrema pobreza desde Irlanda, y los migrantes definitivamente es la fuerza laboral que está construyendo este país. Vemos una crisis prácticamente en el sentido generalizado, y esto está llevando a una crisis económica sin precedentes, porque ya no es solamente de que las personas que tienen problemas con la ley, los problemas que tienen solamente en las cortes de justicia, ya el ataque y el arresto son inclusive hasta en las propias casas, en los propios lugares de trabajo. A la final no vamos a saber cómo es que va a quedar toda esta situación gravísima que se está viviendo actualmente en los Estados Unidos. Y concretamente en la ciudad de Nueva York, el contacto de nosotros con el pueblo es importantísimo, porque ellos tienen miedo, efectivamente tienen miedo ya ahora de salir. Consecuentemente, los centros comerciales que han sido usualmente copados y consumidos por la fuerza de los migrantes, se encuentra en realidad en un punto sumamente crítico y álgido, y no sabemos hasta dónde puede alcanzar todo esto. Esto es lo que se está viviendo aquí en la ciudad de Nueva York. Se los decimos en realidad con toda la certeza de la preocupación constante que existe aquí en los Estados Unidos. Y claro, indudablemente la crisis se extiende, pues ya vemos ha habido un poco de moderación en cuanto a los dos egocentristas, tanto Donald Trump como Elon Musk, han bajado un poco la temperatura de sus discursos, y se tiende que a lo mejor hay por lo menos un poco de apaciguamiento en las diferencias que tienen. Y claro, lógicamente esto tendrá que ver pues consecuencias casi a nivel global, porque recordemos que ya Elon Musk la semana pasada inclusive amenazó con retirar algunos programas espaciales que están liderados y financiados por él. Una crisis sumamente complicada, y a eso se suma inclusive ahora esta crisis en el Medio Oriente, en donde hemos podido ser testigos, y creo que el mundo entero, el lanzamiento de decenas de misiles que cayeron sobre Israel. Desde luego, la mayor parte han sido neutralizados, pero gran parte también ha afectado a la población civil. Una guerra en realidad en donde debería haber la conciencia absolutamente de todos los pueblos para llegar a estos dos pueblos, que se lleguen a algún entendimiento, porque es un problema milenario que tiene que, por conciencia, por derecho propio, cada uno de delimitarse dentro de un espacio, aunque sea pequeño, pero para vivir en paz y no vivir estos momentos de guerra, que en cualquier momento puede complicarse. Pues ya la introducción o el entrometimiento de Irán ya en esta guerra, que no es la primera, lo está haciendo casi a favor de los países árabes, se complica todavía aún más el escenario. Israel tiene que buscar la forma de cómo defenderse frente a todo el círculo que tiene como enemigos ahí en África. Eso es lo que le podemos decir, y más adelante cualquiera de estos temas podemos profundizarle con más amplitud. Rommel y Agustín, les doy el cambio. ¿Qué tan grande puede ser un sueño? Entonces nosotros queremos seguirles diciendo pues que sí nos ha llamado profundamente. ¿Qué tan grande puede ser soñar con que cada joven pueda crecer con un mejor futuro? Los gobernadores en este sonreír y no sentirse solo. Que se les concedió en el Congreso. Comprendiendo que se puede ser feliz. Soñar con vivir en paz y armonía. En un hogar digno, poder servir a los demás, respirar aire limpio, soñar con encontrar un lugar en el mundo y una vida con sentido. Las políticas crueles no pueden estar inclusive sobre las leyes también estatales de cada uno de esos lugares. También, son los sueños de cada joven lo que nos mueve en la YMCA desde 1844. Cerca de 60 años en Colombia, buscamos brindar a las personas, en especial a los jóvenes, formación para ser agentes de cambio, que les permita tener la oportunidad de seguir creyendo en sus sueños, tomar acción y alcanzar sus metas, comprometiéndose día a día con la justicia, los derechos humanos,
la democracia y la paz en sus comunidades, contribuyendo así a un mundo más justo, inclusivo y equitativo, en donde todos puedan ser respetados y valorados. Gozar de espacios emocionalmente seguros, formativos y ambientalmente sostenibles, donde puedan acceder a formación de calidad y a un trabajo digno para así potenciarse como líderes. En la YMCA creemos firmemente en el poder transformador de los jóvenes, que con cada una de sus acciones le dan vida a nuestro movimiento. Agentes de cambio que generan un efecto multiplicador en la sociedad y en los territorios, siendo luz en su familia, comunidades, país y mundo. Creemos que tú cuentas, tus acciones cuentan, tus metas cuentan. Atrévete a soñar con nosotros. Hablemos de otro tema que también me parece que es muy importante, y es en qué va la coalición progresista. Pues hemos escuchado hablar hasta el año pasado, no sé del denominado Partido Unitarios, que es donde se han, digamos así, como congregado 11 partidos, movimientos sociales, movimientos ecológicos, movimientos ambientales, que desde el año pasado han venido como dialogando, como organizándose. Incluso el año pasado hubo un encuentro nacional de dichos movimientos y partidos políticos donde se han venido trabajando y construyendo lo que ellos han denominado el Frente Amplio. A mí me gustaría que de pronto pudiéramos conocer un poquitico más del proceso, en qué va lo de Unitarios, si se va a llamar Unitarios, si no se va a llamar Unitarios, si ya se consolidó como partido, cómo se va a hacer para las próximas elecciones. A ver, Doris, lo que se sabe es que ayer, ante el Consejo Nacional Electoral y ante la registraduría, se presentaron representantes de diferentes partidos. En este caso, el Partido Colombia Humana, Partido Comunista, la UP, el Polo Democrático Alternativo, como partidos, y unos movimientos como progresistas, otros movimientos que habían, y entonces le están diciendo al Consejo Nacional Electoral que se van a convertir en un solo partido. Y entregaron los estatutos, todos los requisitos que se requieren para conformar un nuevo partido. Es decir, las personerías jurídicas que existían en los partidos dejarán de ser personerías jurídicas para un partido y tendrían cobijados bajo una nueva personería jurídica. Lo que están pretendiendo ellos es que una vez, creo, están diciendo que unos que el 16, otros el 23, exactamente la fecha no la sé, que el 23 de junio harían la Asamblea Nacional de todos los miembros de esas colectividades para ya constituirse oficialmente como partido. Y están pidiéndole a la registraduría que haya el 26 de octubre, el próximo 26 de octubre, que haya una consulta interna. Y en esa consulta interna pero abierta, es decir, este nuevo partido convoca a los ciudadanos a que le ayuden a escoger sus candidatos presidenciales. Entonces, de allí... Es decir, que no pasa nada si yo soy liberal o soy conservador y quiero participar de esa consulta, ¿puedo hacerlo? Lo puedes hacer. Entonces, el 26 de octubre llega y dice, yo quiero participar, y no le van a decir usted es afiliada a ese partido, o usted es del Centro Democrático, o usted es religiosa. Puede votar, si quiere votar.
no tiene ningún inconveniente. Entonces ahí estarían los candidatos, serían Carolina Corcho, que la acabamos de oír, que es una de las candidatas más fuertes, estaría Gustavo Bolívar, estaría María José Pizarro, que ya dijeron que están allí, está la doctora Mohamed, que también dice que quiere estar allí, estaría el doctor Alexander López, y parece que habría otros candidatos, esos se sabrían en la asamblea del 16 o el 23 que establecerían cuáles serían los candidatos. Eso sería el 26 de octubre. Ahora, la consulta popular que está convocando el presidente se haría el 7 de agosto. Entonces habrían dos consultas, una el 7 de agosto y la otra el 26 de octubre. Allí que se sacaría el 26 de octubre un candidato de este nuevo partido. De ese nuevo partido, perfecto. Y ese nuevo partido, ese candidato, se uniría a otros candidatos que también quieren ser presidentes para conformar lo que se llama un frente amplio. Y ese frente amplio invitaría a personas como el ex embajador Murillo, que tiene un partido que se llama Colombia Justa y Libre, estaría Roy Barreras, que también tiene un partido, estaría el doctor Quintero, que fue alcalde de Medellín, tenía un partido pero ese lo echaron para abajo, estaría Juan Fernando Cristo, el exministro, que también tiene un partido, estaría el doctor Romero, Camilo Romero, que fue embajador de Colombia en Argentina y que fue alcalde de Pasto y que ha sido un hombre bastante interesante en este tipo de circunstancias. También oí que el exministro de Relaciones Exteriores y director de la DIAN quiere ser candidato presidencial. Entonces, entre todos esos candidatos, más el candidato del pacto histórico, que salga de ese nuevo partido, yo no sé si va a llamar pacto histórico o no, pero de ese nuevo partido, entonces el 8 de marzo del año entrante, el día que se va a votar para Cámara y Senado, todas esas cosas, el 8 de marzo escogerían quién es el candidato presidencial. ¿Listo? Ahí entonces, entre Carolina Corcho y los otros que estén allí. Un detalle interesante que está haciendo este nuevo partido, propone que el próximo 26 de octubre la gente también vote por quiénes serían sus candidatos tanto a la Cámara como al Senado. Entonces, en el departamento del Tolima, la gente dice, yo quiero que el candidato a la Cámara sea este, para evitarse lo que se hace siempre, que el bolígrafo decida, el bolígrafo del director del Partido Conservador, Partido Liberal, decide quién es la lista. Aquí la lista la va a escoger la ciudadanía y va a ser una lista cerrada y en cremallera. ¿Qué quiere decir en cremallera? Si la mayor votación fue una mujer, primero la mujer, después un hombre, después otra mujer, después un hombre, después una mujer, un hombre. Eso se llama en cremallera y cerrada para que la gente solamente vote por el logo y no vote por las personas. Eso es lo que tiene que ver con eso del nuevo partido, Doris. Ah, perfecto. Bueno, ya creo que nos queda supremamente claro. Recordar que para este año entonces tenemos dos consultas, ¿verdad? Dos consultas. Sí, tendríamos dos. Una que sería el 7 de agosto, que es la consulta de la reforma laboral. Y la otra, y salud, sí. Y la otra sería el 26 de octubre. Que es para escoger los partidos de los candidatos. Sí, señora, los candidatos al nuevo partido. Del nuevo partido. Perfecto. Sí. Eso es lo que sería entonces esa situación. Tenemos entonces en inmediato wok para reflexionar, para pensar, para que cada uno, precisamente estamos hablando de elecciones, piense por quién va a votar y piense quiénes son las personas que nos están representando a nivel nacional.
Después de un cacao para el alma, después de una taza de cacao 100% natural, vamos a tocar un tema que me parece muy valioso y para reflexionar, y le vamos a pedir a Rommel que nos ayude, porque Ecuador es un país muy convulsionado con las situaciones que se están pasando. El doctor Cepeda, el presidente del Senado, salió a los medios a convocar no solamente a las fuerzas militares, sino a la desobediencia de las instituciones frente al gobierno nacional. Es decir, como un golpe de Estado gestado desde la derecha, pero eso se está sintiendo también en toda América, y no solamente en América, se está sintiendo en Europa. Es decir, la derecha golpea muy fuerte la democracia, a nombre de la democracia y a nombre de la reducción de derechos y de libertades. Rommel, ¿cómo se siente esa situación desde Ecuador? Es un movimiento del péndulo. El mundo está tendiendo a revivir los grupos de derecha, de ultraderecha, y el grave peligro que se corre es que la presencia de estos grupos, las maneras de actuar, las maneras de manejar y de entender ellos la democracia, como la entienden ellos, es que habría abuso del poder, comenzando por unas traiciones y por una alianza que hay entre gobiernos de derecha. Entonces, lo que se denunció y lo que se conoce a nivel internacional es que en este caso algunos senadores, creo supuestamente, incluido Efraín Cepeda, viajaron a los Estados Unidos. Él, Catherine Miranda y algunos otros que quieren que el gobierno de Petro cambie. El gobierno de Petro no va a cambiar porque Colombia tiene unas instituciones democráticas muy firmes. Entonces se fueron a los Estados Unidos, los vieron a algunos en los aviones a tratar de convencer a algunos senadores norteamericanos para que ayuden frente a Trump y hacer un golpe de Estado. Esta es la manera como los movimientos de derecha y de ultraderecha actúan, siempre buscando el rompimiento de las leyes constitucionales de los países. Eso está pasando en América Latina, no solamente la unión de estos grupos de ultraderecha buscando sus aliados en Ecuador, que es un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, otro gobierno neoliberal en Argentina, buscando también en El Salvador a Bukele, quien es el arrendatario de las cárceles, se dedicó a esta actividad. Y asimismo, si uno mira a nivel geopolítico, entiende uno la Meloni en Italia, entiende uno la presencia de grupos de ultraderecha en Francia. Es decir, el mundo está convulsionado ahora con la presencia de grupos de ultraderecha que utilizan prácticas nazistas, neonazistas y también fascistas. Es un peligro para el mundo que nos sometan a unos gobiernos de este tipo, que lo que pretenden es indudablemente recrudecer las acciones de violencia en todo el mundo. Y este es un llamado un global. Este es un llamado y una estrategia global que están haciendo los grupos de derecha y también los traidores de la patria, de las patrias que van a buscar ayuda de los grupos o de los gobiernos de derecha que indudablemente sienten la pérdida, sienten la gran dificultad de no tener el poder y la nostalgia. Pero la presencia de estos grupos fascistas y neofascistas con prácticas violentas, represivas, con prácticas de ahorcar a la gente que socialmente no tiene cómo defenderse, entonces es muy complicado. Pero lo estamos viendo a nivel internacional, cómo estos grupos de derecha indudablemente tienen al mundo
en vilo. Ya sabemos lo que está pasando en los Estados Unidos, inclusive la advertencia que hizo Trump al gobernador de California de detenerlo. Esa es la presencia de esos grupos que no le convienen al país, que no le convienen a los países. Hay que tener países donde la democracia, la socialdemocracia impere, donde haya posibilidades de que el ciudadano se sienta atendido por el Estado, porque esa es la obligación constitucional, que los ciudadanos puedan acceder a los servicios, que los ciudadanos puedan tener educación, que los ciudadanos puedan tener también salud, obras, infraestructura y crecer, desarrollarse, no a costa de los demás y a costa de la explotación y a través de los métodos de violencia que para nada le sirven al mundo. Importante y fue la presencia del presidente Petro en Cali. Pues con respecto a los atentados de los que ya hablamos ese día, ese 10 de junio en Cali, pues se pensó que de pronto el presidente no asistiría a sus reuniones, pero por el contrario, él conservó su agenda de trabajo y tal como lo propuso la desarrolló, obviamente con refuerzo de seguridad, pero él desarrolló su agenda, además que el alcalde de Cali, él decretó ley seca ese día, que la gente hiciese teletrabajo y lo hicieran desde sus casas. Ese día fue un día de bastantes tensiones por los hechos de violencia sobre todo, pero también la visita del presidente Petro. Hablemos un poco de las repercusiones de esa visita que se realizó en Cali. Pues Doris, llama la atención que por un lado los grandes medios de comunicación hablan de la poca popularidad del presidente Petro, están diciendo que este gobierno ha sido terrible y uno ve que el Banco Mundial dice que la economía va bien, que el Banco de la República reconoce que va bien, que la inflación viene bajando, que el dólar no se disparó, que el dólar está más o menos estable con tendencia a la baja, que uno empieza a ver que las finanzas en lo que tiene que ver con el comercio exterior han mejorado sensiblemente, que el turismo en Colombia rompió todos los récords, entonces, pero sin embargo, como dicen ahora, el cuento, el decir es que el país va mal. Y lo que se presentó en Cali fue impresionante, marchas por todas partes de gente y llenaron la plaza pública donde Petro que le contó a todo el mundo que había convocado la consulta popular, que ya había firmado el decreto. Entonces, llama la atención es eso, el respaldo grandísimo de la gente. Inclusive la gente empezó a gritar cosas pues absurdas, pero la gente decía que reelección, eso no es permitido, eso no se puede hacer, pero la gente lo estaba pidiendo. Entonces, contrasta los medios de comunicación que dicen que Petro está acabado, que el gobierno es muy malo, con un poco de noticias y las manifestaciones masivas de la gente respaldando al presidente. Y pese a los momentos de violencia que se vivieron en Cali, pero a pesar de eso la gente cree, incluso ese día lo nombraron como el proyecto del cambio, todo el tema de la consulta que él habló e hizo ese día. También él tuvo reuniones muy importantes con los sindicatos. Para él fue prioritario el tema de hablar de la reforma laboral, de hablar de la justicia social, sobre todo es eso, ¿no? Que nos quede muy claro que lo que se busca a través de la consulta es que podamos participar y podamos decir sí a las necesidades de la comunidad, las necesidades de este país. Bien lo decía, como lo mostramos ahorita, Carlos Gaviria. Él decía es que es eso, es lo bonito, lo bello de la democracia a través de una consulta donde la gente pueda participar y donde su voto sea importante realmente. Perfecto, entonces eso fue lo que pasó en Cali, eso fue lo que sucedió, la gente pues es un respaldo muy importante para lo que viene hacia futuro. Bueno, ahora pasemos a otro punto importante. Muchas veces en la comunicación, cuando uno habla, a veces uno se equivoca en eso. ¿Qué es un barbarismo? A ver, es una manera de decir, algunos lo llaman gazapo.
Los gazapos son los conejitos pequeñitos que cuando alguien que conozca el campo, uno los va a coger, es muy difícil. Los gazapos se le escapan a uno fácilmente. Los llaman gazapos y otros los llaman barbarismos, que es utilizar equivocadamente el idioma, decir cosas donde no son o escribirlas con errores de ortografía. A eso se llaman barbarismos y de eso se trata Cuidemos nuestro idioma en la sesión de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cuidemos nuestro idioma. Escuchen estas frases que encontré escritas en diferentes diarios, a ver si pueden identificar dónde está el barbarismo. Unos habitantes de un barrio de Ibagué son tachados como peligrosos vecinos. Esta otra, el candidato perdedor tachó como fraudulenta la elección. O esta otra, el mandatario tildó como buena noticia la llegada de las vacunas al municipio. El barbarismo está en que, según el diccionario panhispánico de dudas, la valoración negativa con la que se tilda o se tacha a alguien o a algo debe venir introducida por la preposición de, no por cómo. Según el diccionario, el verbo tachar se define como atribuir a alguien o a algo cierta falta, y el verbo tildar como señalar a alguien con alguna nota denigrativa. Por lo tanto, estos verbos no se emplean para emitir juicios positivos o para ensalzar. Es preferible optar por los verbos calificar o considerar. En los ejemplos dados deberían ser expresados correctamente así. Unos habitantes de un barrio de Ibagué son tachados de peligrosos. El candidato perdedor tachó de fraudulenta la elección. El mandatario consideró como buena noticia la llegada de las vacunas al municipio. Cambiando de tema, recuerde, es barbarismo decir periodo de tiempo. Todo periodo es de tiempo. Luego es redundante. En los textos se ve la palabra tú con tilde y tú sin ella. ¿Cómo y cuándo se debe utilizar con y sin tilde? El tú con tilde, con acento, funciona como pronombre personal y se utiliza para referirse a la persona con la que se conversa o dialoga. Ejemplo, tú lo dijiste, fuiste tú la ganadora. Mientras que tú, sin tilde, sin acento, es un adjetivo posesivo que nos indica que algo es propio o particular de alguien. Ejemplos, tu lapicero, tu cartera, tu hijo. Entonces, la tilde nos permite diferenciar cuando se trata de un pronombre o de un adjetivo. También vale la pena recordar que los plurales de ambos términos son muy distintos. El plural de tú, con tilde y acento, es vosotros o ustedes, mientras que el plural de tú, sin tilde, es tus. Para finalizar, es barbarismo pronunciar el término escenario como si estuviera escrito con X, diciendo escenario. Lo correcto es decir siempre escenario y no escenario. Quiero recordarles que si desean mejorar su lenguaje, deben seguir conectados a mis redes sociales @Dr. Agustín Angarita. Nos encontraremos en un próximo capítulo. Muy bien, con aroma de folclor, que ya se siente el folclor, ya tenemos el olor a tamal, ya para el día del tamal, todas estas fiestas, nos despedimos de inmediato, Boc. Rommel Rodríguez, un saludo de despedida para todos nuestros televidentes y amigos conectados y cibernautas en las diferentes partes del mundo. Rommel. Un abrazo para todos. No se dice Estado de Derecho, sino se dice Estado Social de Derecho, según nuestra Constitución. Seguimos siendo muy felices. Adiós y una buena semana.
Doris, un saludo especial, entonces, y un feliz fin de semana. Para todos y para todas, un excelente fin de semana, una semana llena de muchas cosas interesantes, muy productiva y sobre todo muy alegre. Y para todos nuestros televidentes, nuestro corazón, nuestro cariño, nuestro abrazo de fin de semana, y nos veremos dentro de 8 días en Inmediato Walk para todos ustedes.